La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos ya en este martes de la Santa Semana, martes santo. Estamos en tiempo cuaresmal aún. Recuerden que la cuaresma llega hasta el jueves antes de la Cena del Señor. Hasta ahí llega la cuaresma. Luego, con la Cena del Señor, arrancamos con el Triduo Pascual, pasión, muerte, resurrección del Señor. Y luego el domingo iniciamos el tiempo pascual, que litúrgicamente sería un día, el domingo de la resurrección, una octava que va desde el domingo de resurrección hasta el segundo domingo, que en este caso sabemos que el Papa San Juan Pablo II nos regaló la Divina Misericordia para el segundo domingo. Y luego la fiesta, ¿no? Un gozo de la Divina Misericordia. Ahí terminaríamos la octava, que es igual que la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces es como la escala, ¿no? Va en ese aumento, va progresivo ese gozo pascual, y luego todos esos días, como si fuera un solo día, entonamos el Gloria, porque es una fiesta, un gozo que difícilmente se podría celebrar en un solo día. El domingo de resurrección. Por eso la iglesia lo prolonga durante 8 días, igual que pasa en Navidad, que se prolonga 8 días para vivir ese gozo. Es la semana inalvis, le llaman algunos, ¿no? La semana de gozo de la resurrección. Y luego, terminado, y ojalá que ustedes puedan participar de las Eucaristías esa semana. Muchas veces, pues, como sacerdotes, tomamos unos días de descanso después de esos días de la Semana Santa, estos días de la Semana Santa, que son para nosotros de mucho esfuerzo, ¿no? La gente piensa que el sacerdote pues solamente celebra la Eucaristía, y hay gente que dice, ¿cómo se va a cansar un sacerdote si solo celebra la Eucaristía? Pues sí, recuerden que no es algo de memoria, o no es algo que tenemos que repetimos como si fuéramos una grabadora, sino que es una vivencia, una experiencia de fe, ¿no? Damos nuestra vida prácticamente en cada celebración eucarística. Es una experiencia. Fíjense bien, hay días que al sacerdote, y esto no es porque me voy a poner a llorar aquí, sino que es la realidad, pues hay días que nos toca celebrar la Eucaristía diaria, también hay un bautismo, también que estamos con 15 años, también hay una boda y hay un funeral. Entonces pasamos en varios momentos, emociones que tenemos que saber decirle a un bautismo, para decir palabras que un niño va a ser incorporado a la familia de Dios, que también tenemos una boda, como le digo, un 15 años, que hay que dar palabras bonitas, pero también hay un funeral donde hay que decir palabras para poder estar con la gente, ¿no? Ser sensibles con el sentimiento de dolor de la gente, y así vamos viviendo emociones. Luego vienen personas a contarnos su experiencia, vivencias, las confesiones, que son momentos también que agotan, ¿no? Entonces, imaginen ustedes, la Semana Santa es un trabajo. Por eso entonces muchos sacerdotes se toman esos días de descanso para tomar fuerzas de nuevo, ¿no? Pero igual, si pueden en su parroquia participar de la Eucaristía, sino a través de su Medios, puede ir viviendo las Eucaristías diarias, que con toda seguridad las tendremos para vivir esta experiencia de la octava de Pascua. Bueno, y después de la octava de Pascua, iniciamos el tiempo pascual, todo se ha recorrido, ¿no? 50 días hasta llegar a Pentecostés. Pero yo les he dicho siempre que Cuaresma dura solamente 40 días y Pascua es siempre. No, la Pascua no solamente dura 50 días, o sea, litúrgicamente sí, pero la Pascua debe ser siempre. No vamos a vivir 50 días y volvemos otra vez a la realidad del pecado. Tenemos que vivir siempre en Pascua. Bueno, valga entonces esto que les he dicho para que tengamos en cuenta. Vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo en este martes santo para pedirle al Espíritu que fluya en nuestros corazones para vivir santamente esta experiencia de fe. Hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, te pedimos que fluyas en nuestra mente para poder comprender esta palabra, que fluyas en nuestros labios para poderla proclamar y en nuestros corazones para vivirla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de ella. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración. Vamos al primer punto que hacemos, que es la lectura, que dice el texto. Acerquémonos a la palabra. Vamos a leer ahora el texto para este martes. Tomaremos el Evangelio, aunque les recomiendo, por favor, que mediten la primera lectura también.
son preciosas. Desde ayer lo digo, ¿no? De los cánticos del siervo. Hoy meditamos el segundo cántico, el primero ayer lunes, el segundo hoy martes, el tercero mañana miércoles y el cuarto cántico precioso se medita el día viernes, el cuarto cántico. En la liturgia que se tiene de la adoración de la cruz, cuando se vive en 3 momentos, recuerden que no hay Eucaristía, son 3 momentos de la liturgia de la tarde del viernes, que vamos a tener la liturgia de la palabra, luego las oraciones que son preciosas, son 10. En el tiempo de pandemia se había incorporado una más, creo que ahora pues, ya pasó la pandemia, volvemos a las 10 y luego tendremos la comunión. Y ahí en ese momento, igual en los momentos de las oraciones también viene la adoración de la cruz, que pasamos y besamos la cruz redentora. Muy bien, vamos a leer entonces el texto, está tomado del evangelista Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y luego pasamos al versículo 36 al 38. Se lo repito, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33. Hasta ahí vamos a leer, ¿no? 21 al 33. Y después nos saltamos los versículos del 36 al 38, para que lo busquen en su Biblia y juntos hagamos este ejercicio. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33. Ahí nos detenemos, pasamos luego, no vamos a leer el 34 o 35, sino que pasamos al 36 hasta el 38. ¿Lo tiene? Para que juntos hagamos este ejercicio en esta santa semana para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Lo hacemos? Bueno, proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una señal y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le dijo: con que darás tu vida por mí. Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hemos leído ya el texto que se nos ha regalado para este martes de la Semana Santa. Fíjense bien, es un texto de mucha tensión, es un texto donde vemos una tristeza, ciertamente, porque va a entregar Jesús su vida en rescate nuestro. Pero quizá ahora nosotros leyendo este texto comprendemos tantas cosas porque ya sabemos qué significaba ese dar la vida por nosotros. Pero tenemos que ubicarnos en la escena y
qué hermoso sería que pudiéramos hacer nosotros, así como ese ejercicio de ubicarnos en el contexto, ahí ubicarnos en la cena y mirar todos los personajes, ¿no? Hacer ese ejercicio de meditación profunda, de orar un momento y ubicarnos en esa cena donde está Jesús con los discípulos. Y comprender ese momento tan tenso, un momento de dolor, de sufrimiento, porque Jesús está diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. Y aquí algunos entrarán en dilemas, y ha habido documentales y ha habido libros que escriben algunos que por ganar dinero se inventan tantas cosas, que dicen que esto pues era una obra de teatro porque prácticamente Judas ya sabía y porque Jesús ya sabía que también Judas lo iba a traicionar, que en fin no había libertad en Judas. Nada que ver, Judas decide en libertad traicionar al maestro. Ya lo venía pensando posiblemente. Quizá hubo, como en los demás apóstoles, un desencanto en Judas, porque no era ese Mesías que esperaban. Recuerden que el Mesías que el pueblo esperaba era el Mesías libertador, aquel Mesías que los iba a convocar a todos y que iba a decir, bueno, vamos a hacer una nación grande como era antes de que Roboam tomara el poder, el hijo de Salomón. Recuerdan que con ellos se dividió prácticamente, con Roboam, cuando empieza a cobrar impuestos muy fuertes, y Jeroboam en su gran justicia se toma 10 pueblos o 10 tribus, y a Roboam solamente le queda una tribu y media prácticamente, ¿no? Benjamín y Judá, que es lo que da nombre a los judíos, y la parte norte quedó prácticamente aparte del pueblo de Israel, y ahí se dividió. De ahí no volvieron a ser una nación fuerte, una nación grande como pueblo de Israel, ¿no? Como pueblo querido por Dios. Y cuando la gente iba avanzando en años, esperaba y anhelaba que nuevamente como nación se volvieran a juntar, que viniera ese Mesías libertador que juntara las 12 tribus de Israel para hacer una nación grande, sabiendo que en ese momento había muchos imperios que gobernaban, como los asirios, los babilonios, los griegos que habían pasado, ¿no? Estoy para atrás, ¿no? Los griegos, los babilonios, los asirios, después los romanos, pues viniera, y así los imperios que fueron surgiendo, que ese Mesías los pudiera juntar para que también ellos fueran una potencia y que pudieran gobernar, y que no fueran ni estuvieran nuevamente bajo el poderío de esos imperios, sino poder gobernar. Esa es la misión del Mesías que ellos esperaban, un Mesías libertador, pero desde ese punto, que lo juntara y darle palo a todo el mundo. Pero el mesianismo de Jesús, y nosotros lo comprendemos, ya les decía, ¿no? Nosotros es bien fácil comprenderlo ahora porque ya lo hemos meditado y lo hemos hecho nuestro después de 2000 años, que ya estamos de camino a la redención, pero al jubileo, de la redención. Pero entonces para nosotros es bien fácil comprender, digo, fácil, en el sentido de que ya sabemos cómo fueron las situaciones, las circunstancias que se dieron. Claro, todavía nos sigue pareciendo difícil porque esta experiencia nos reta a ser diferentes y todavía nos cuesta ser diferentes. Pero la cosa es, queridos hermanos, que encontramos a Judas, y como todos los discípulos posiblemente también se desencantaron. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, por ejemplo, ahora que estamos leyendo Juan, cuando en el capítulo 6 vamos a encontrar que había una multitud cuando se da la multiplicación de los panes. Cuando Jesús empieza a hablarles de que Él es el pan de vida, empiezan a irse. Y empiezan a irse, y empiezan a irse. Aquella multitud quedó en discípulos. Aquellos discípulos quedaron solamente en los apóstoles. Y Jesús les va a preguntar, ¿ustedes también quieren irse? ¿También ustedes quieren abandonarme? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿No? Pero pasa eso, que hay un desencanto por las palabras de Cristo. A tal punto que posiblemente Judas también entró en ese desencanto, que lo lleva a traicionar al maestro. Y vaya que traición, ¿no? Pero lo toma en libertad, no es presionado por la circunstancia o por la historia, que ya estaba que Judas lo iba a traicionar. No, es una decisión que Judas toma, es una decisión en libertad. Dios no coarta la libertad del ser humano, porque si no seríamos títeres o muñequitos movidos por Dios. No, nos deja en libertad, y en esa libertad Judas toma una decisión equivocada, que muchas veces puede ser la nuestra. Tomamos decisiones equivocadas que luego entonces viene la lamentación. Pero bueno, dice entonces que, y ubicándonos en ese momento, hermoso momento,
que era un momento tenso, pero desde esta postura nuestra hoy día podemos vivirlo desde una perspectiva diferente. El discípulo amado dice que estaba recostado en el pecho de Jesús. Si pudiéramos quitar a ese discípulo amado y colocarnos nosotros, y que con toda seguridad el evangelista no se va a molestar, ubicarnos nosotros para ponernos ahí en ese lugar, en ese momento donde el discípulo estaba recostado en el pecho de Jesús. Tuvo que haber sentido esas emociones fuertes, encontradas, ¿no? En el corazón de Jesús, ese corazón palpitante, no era nada fácil, ¿no? Un corazón palpitante por una situación de vida que venía encima, que iba a suceder, un corazón palpitante que estaba ahí en el corazón de Jesús, verdadero Dios, pero verdadero hombre, no hay separación en él, pero en ese ser hombre también, vives las experiencias, lloró. Jesús también, en las palabras de Getsemaní lo dice, ¿no? Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿no? O sea, es una realidad humana, sentir ese abandono de Dios como realidad humana, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito desde la cruz, ¿no? Esa abscondeidad de Dios que les he hablado en otras oportunidades, que pareciera que Dios no está, pero está presente, pero que no irrumpe en la libertad del ser humano, que deja que la historia llegue a su fin. Solo que Él nos da esa oportunidad de cambio, desde luego. Por eso estamos en este tiempo pascual, para un cambio de vida. Judas pudo haber cambiado, pues desde luego. Pero dice entonces que cuando le pregunta al discípulo amado, preguntado igual por Pedro, pregúntale quién. El discípulo amado le pregunta, dice aquel que le dé el bocado, toma el bocado Judas, entra en él, dice el enemigo, Satanás, que es piedra de tropiezo. Recuerden que Satanás no solamente es un nombre de decir el enemigo, sino es la división o una piedra de tropiezo en el plan salvífico de Dios. Entra el enemigo en Judas, le dice lo que has de hacer, hazlo pronto, sale Judas y dice, lo marca bien el evangelista San Juan diciéndonos, era de noche, entra la oscuridad de la noche, del pecado, para luego vivir esa experiencia de dolor, ¿no? De la traición, entra en la oscuridad. Pues bien, después Jesús dialoga con los discípulos por lo que va a suceder de la glorificación del Padre y por último pues el anuncio de que también Pedro lo iba a traicionar. Muy bien, vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para aplicar este texto a nuestras vidas. Vamos ahora, queridos hermanos, a aplicar el texto a nuestras vidas. Nos encontramos con este pasaje precioso de un momento difícil, duro. Estamos en este martes avanzando, meditando en estos días de esta santa semana. Nos encontramos, queridos hermanos, a Jesús con sus discípulos. Y como les decía, tocaría hacer este ejercicio de meditar un rato y ubicarnos en ese contexto de la cena del Señor y colocarnos ahí, en esa experiencia, ver a Jesús, en esa meditación que podemos hacer, ubicarnos y ver a Jesús con los discípulos, con toda la cena ahí, todo lo preparado en la comida, y ubicarnos como ese discípulo amado apoyado en el corazón de Jesús, que tanto lo necesitamos, apoyarnos en el corazón de Jesús, estar recostados en Él, pedirle a Dios la gracia en esta santa semana de apoyarnos en Él, de poner nuestro corazón en Jesús, apoyarnos en su amor, en su misericordia, en esta santa semana. Pedirle al Señor la gracia de estar en su pecho, de no apartarnos nunca de Él, de estar en su presencia, recostarnos en su pecho que es santo, ese pecho que palpita de amor por cada uno de nosotros. Ese discípulo, como les decía, tuvo que haber escuchado esos latidos del corazón alterados de Jesús, pero que en cada latido se escuchaba ese amor por la humanidad, porque eso que iba a hacer Jesús es la redención nuestra. Aquello que para el enemigo era vencer, queda vencido en esa experiencia de la cruz, en esa experiencia del amor. Empiezan a latir el corazón de Jesús con toda seguridad, rápido, ¿no? Porque está en un momento de tensión. Y esos latidos del corazón de Jesús los debemos escuchar nosotros ahora. Escuchar los latidos del corazón de Jesús que palpitan de amor por cada uno de nosotros, insisto, que nos hace llevar una experiencia de confianza y de apoyo pleno, ¿no? Estar apoyados en el corazón de Jesús, estar apoyados en el pecho de Jesús en estos días santos. Pedirle a Dios la gracia de que nos reciba en su presencia, que nos reciba en su amor, que podamos estar en estos días en paz, en tranquilidad,
no perder la paz. Hay muchas cosas que nos pueden hacer perder la paz y sobre todo decisiones que podamos tomar, decisiones equivocadas, como le pasó a Judas, que podemos pasar esos momentos ahora en esta semana, porque el enemigo puede andar ahora también, así como Judas que entra en él, también puede entrar en nosotros la división, el diabolos, Satanás, piedra de tropiezo, y quizá no vivir santamente estos días. Necesitamos apoyarnos en el corazón de Jesús para escuchar ese amor desbordante, para comprender ese cambio de vida que Dios quiere de nosotros, una transformación de vida, para comprender la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Tenemos que pedirle a Dios esa gracia, ¿no?, de estar con Él toda esta semana, de estar en su presencia, de no abandonarlos, de no entrar en esa oscuridad del pecado. Y si es de entrar a la oscuridad, es para darnos cuenta que anhelamos la luz. Yo le decía el domingo a Ramos, ¿no?, que necesitamos entrar en esa profundidad, en esa negrura de la vida para encontrarnos y anhelar la luz. No podemos pretender tener luz en el corazón cuando hay oscuridad, ciertamente en algunas áreas de nuestra vida. Necesitamos llegar a esa negrura de la vida, llegar a eso oscuro del corazón para descubrir el amor de Dios, que estamos anhelantes de la luz del Señor. Necesitamos ir a lo profundo. Para eso sí sirve ir a la noche oscura, como hacían los santos, ¿no?, los místicos. Para eso necesitamos llegar a la oscuridad de la vida, no para quedarnos en la oscuridad, no para llevarnos a una experiencia de dolor y de tristeza, decir estoy mal, ¿no? O sea, ciertamente estamos mal, pero necesitamos buscar esa luz radiante, ir a lo profundo del corazón para descubrirnos necesitados de la luz de Dios, para descubrirnos radiados, irradiados de la luz, de la claridad del Señor. Hacer ese ejercicio, queridos hermanos, de esa luz radiante que quiere transformar nuestros corazones. Pidamos a Dios esa gracia ahora en estos días, de encontrarnos con Él, de encontrarnos con el Señor que transforma la vida, que transforma nuestros corazones, encontrarnos con el Señor que quiere cambiar nuestras vidas. Pidámosle a Dios esa gracia, ¿no?, de vivir esta experiencia de fe en esta Santa Semana, de descubrirnos amados por Dios, y luego pues entrar siempre en ese diálogo con Jesús en esta semana. Así como el discípulo amado dialoga con Jesús, también nosotros debemos dialogar con Jesús, hablar con Él, dialogar con Él, tener ese diálogo sincero, ese diálogo cercano, ese diálogo que transforma la vida, ¿no? Así como el discípulo que dialoga con el Maestro. También nosotros entrar en esa confianza de diálogo, de estar con Él, de dejarnos tocar por Él, dejarnos transformar por Él. Pidámosle esa gracia al Señor ahora, ¿no? Pidámosle al Señor esa gracia de vivir esta experiencia de amor, que Él transforme nuestras vidas, que transforme nuestros corazones. Pedirle a Dios esa gracia de dejarnos tocar por Él. En estos días de la Santa Semana, dejarnos tocar por el Señor. Pedirle esa gracia, ¿no? Y vivir una experiencia de amor. O sea, perdón que lo estoy repitiendo, ¿no? Pero eso es lo que necesitamos, ¿no? Eso es lo que necesitamos en esta semana. Vivir una experiencia de paz, de tranquilidad, de amor, de si es que ha entrado en nosotros el pecado, tocar esa noche oscura para salir de esa noche oscura, para anhelar la luz pascual, para anhelar la luz radiante en nuestros corazones. No nos acostumbremos a la oscuridad, no nos acostumbremos a la noche oscura, a esa noche en la que entró Judas, no nos acostumbremos. Muchos entrarán en dilema con Judas diciendo que Judas se condenó. Eso no nos corresponde a nosotros decir que si Judas se condenó, si Judas está en el infierno o lo que sea. Eso es pura gracia de Dios, pura misericordia de Dios. Lo que sí nos toca ahora, que en libertad nosotros tenemos que, así como Judas lamentablemente tomó una decisión en libertad, nosotros en libertad debemos seguir al Señor. Ya tenemos la escuela de lo negativo de la vida. Cuando tomamos malas decisiones, vienen esos actos negativos. Ya sabemos cómo termina Judas, cómo termina Pedro también, en el llanto. También nosotros debemos tomar escuela, ¿no? Para no terminar así como ellos, debemos acercarnos a la luz del Señor. Reconocer nuestra falta, reconocer nuestros pecados, que ciertamente en algún momento de nuestra vida le hemos traicionado, le hemos negado, pero que es el momento de acercarnos a su misericordia, a su amor. Llegar y tocar esa noche oscura para descubrirnos necesitados de la luz radiante, no acostumbrándonos a la oscuridad, sino descubrir que necesitamos de la luz. Y hacia ahí vamos, ¿no? A descubrir esa luz que el Señor quiere ser en nuestras vidas. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina.
Bien, queridos hermanos, vamos, después de haber leído el texto, de meditarlo, vamos a orarlo. Vamos a orar a través de este texto, en este pasaje, a hacer nuestra oración. Pidiéndole a Dios la gracia de orar y ponernos en sus manos, como le decía, descubriendo esa oscuridad, pero sobre todo descubriendo el amor de Dios que es infinito para cada uno de nosotros. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, que escuchamos esta decisión dura y difícil que tomó Judas, que quedó en libertad, que no coartas la libertad de Judas, que en su libertad tomó esa decisión. Muchas veces, Señor, tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones que pueden llevarnos, Señor, a la oscuridad, al pecado, a las tinieblas. Y eso duele, eso, Señor Jesús, confunde, aturde. Ayúdanos a tocar fondo en nuestras vidas, pero para levantarnos, así como tú en el Vía Crucis que meditamos el Viernes Santo, que viviste 3 caídas, quizá más. También nosotros caemos en el pecado, pero que podamos reconocernos necesitados de ti, que al caer en la oscuridad de la noche podamos levantarnos de esa oscuridad para descubrir tu amor, tu misericordia, Señor. Danos paz, regálanos paz, Señor. Ayúdanos a necesitar de ti, a estar anhelante de ti. No de la oscuridad, no de la noche, no de las tinieblas, sino de tu amor. Ayúdanos, Señor, a dejarnos tocar por tu amor en estos días. Ayúdanos a vivir una experiencia de amor, una experiencia de fe. Ayúdanos, Señor, a descubrirnos necesitados de ti. Te pedimos perdón por nuestras malas acciones. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras decisiones incorrectas. Te pedimos perdón, Señor, por entrar a la noche oscura y dejar atrás la luz radiante que eres tú. Pero en estos días santos queremos volver a ti. Tocando nuestra oscuridad, queremos volver a ti. Volver a tu amor, volver a tu misericordia. Ayúdanos a vivir estos días santos con santidad. Ayúdanos a acercarnos a tu misericordia, a la reconciliación y sobre todo buscar la paz y anhelar la paz en nuestros corazones. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha la oración, vamos al último punto de nuestra lectio divina. Bien, hemos llegado al final de nuestra lectio divina con este último punto, hacia dónde nos llevan, en la experiencia de encontrarnos con el Señor. Recuerden que son textos muy hermosos, pero también para meditarlos mucho, ¿no? Para entrar en esa sintonía de la meditación, de la oración, de ubicarnos en ese contexto. Recuerden la primera lectura, por favor, medítenla, es el Cántico del Siervo, el segundo cántico. El primero está en el capítulo 42, que se meditó ayer. Hoy está tomado el 49, el segundo cántico, es precioso. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme, el Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Qué hermoso, ¿no? Porque también lo hace con cada uno de nosotros. Pronuncia nuestro nombre, el Señor nos llamó y ese llamado implica responsabilidad. Y en Jesús, ese llamado del Padre a hacer su voluntad implicó una responsabilidad que la supo llevar hasta el madero y del madero a la resurrección. Supo cumplir esa voluntad del Padre. También nosotros debemos cumplir esa voluntad de Dios con responsabilidad. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su manto, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado inútilmente, he gastado mis fuerzas, en realidad mi causa estaba en manos del Señor. Muchas veces llegamos agotados en nuestra vida por las circunstancias, por las decisiones incorrectas, llegamos agotados en nuestra vida. Pero el Señor ahora nos dice que Él es nuestra fortaleza. Confiemos en Él, pongamos nuestra confianza en Él. Bueno, hasta ahí lo dejo, pueden seguir ustedes meditando el texto, ya pues estamos al final de nuestro programa. Por lo tanto, vivamos esta experiencia, meditemos este evangelio, hagamos lo nuestro para que el Señor haga la obra en nuestros corazones. Bendiciones y pues a vivir santamente este día.